Hola iglesia, hola amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube, en donde la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife queremos seguir hablando un poquito más de la palabra del Señor, compartiendo mensajes y viendo lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Bueno, vamos a continuar con la carta que escribió Pablo a los Colosenses, aquellos hermanos allí en Colosas. Así que vamos a hacerlo de una forma diferente hoy. Hoy me gustaría ir poco a poco leyendo la carta e ir subrayando mm, los pasajes y detalles importantes de esta carta. Así que empezamos. Aquí tenemos el capítulo 1 de Colosenses. Y como ya dije antes, vamos a hacerlo de una forma nueva. Vamos a empezar a leer el primer capítulo desde el versículo 1 hasta el 14 e iremos subrayando palabras importantes, detalles de este primer capítulo, y así ver cómo Pablo escribió esta carta a los colosenses y también ver cómo podemos trasladar estas enseñanzas hoy a nuestros días, hacer un puente entre lo que escribió Pablo y cómo estas verdades nos afectan hoy a nosotros también. Entonces dice Pablo y comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Muchas personas podrían pensar que Pablo era una persona autoritaria y quería manifestar el poder que tenía, y ni mucho menos. Aquí Pablo habla de apóstol, pero por la voluntad de Dios, o sea, toda la gloria para el Señor. Fue puesto por el Señor, escogido por el Señor para predicar la palabra. Y el hermano Timoteo, este famoso colaborador que tuvo Pablo, Timoteo, ellos dos escribieron esta carta a los colosenses, a los santos y fieles. Y aquí nos dice otro nuevo detalle, como esta carta iba dirigida para creyentes, para hermanos y hermanas, allí en Colosas, en Cristo. Yo sé que hace mucho tiempo que ya dejamos la escuela y, y que dejamos de estudiar, pero hay que poner mucho atención a esta clase de preposiciones, en. Porque en esta carta vamos a utilizar bastante las preposiciones de, por, con, para, con, sin Cristo. Así que, ¿qué significa eso de estar en Cristo? Pues hermano, como todos sabemos ya, ellos habían, ellos habían sido nacidos de nuevo. Significa estar incorporado en Él, que Cristo abarca la vida, toda nuestra vida, como creyentes, que estamos unidos a Él de una manera inseparable, de un modo exclusivo. Así eran estos hermanos ahí en Colosas. Pablo continúa y le dice: gracia y paz a vosotros. Ahí le da la paz del Señor, la salutación, un saludo de parte de Pablo y sus colaboradores. Y después Pablo continúa haciendo una oración en favor allí de los hermanos en Colosas. Y dice así: siempre orando. Ahí empieza Pablo, siempre orando, orando por ellos, por estos hermanos. Dando gracias al Señor. En una oración siempre debemos acordarnos de dar las gracias. Gracias a nuestro Padre, Señor Jesucristo, habiendo oído. Y aquí es uno de los otro detalle importante. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Nuevamente en Cristo. Habiendo oído. Esto quiere decir que Pablo no había visto personalmente a estos hermanos, sino que le habían comunicado cómo era esta iglesia y los hermanos que estaban allí. Aunque esto ya lo veremos más adelante cuando empecemos a ver la carta. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hermanos, esa es nuestra misma esperanza hoy, nuestra misma fe, nuestro mismo amor y nuestra misma esperanza que viene por Cristo y es en Cristo. La esperanza que nosotros tenemos guardada en los cielos, esa esperanza también la tenemos hoy.
saber que el Señor nos está preparando morada en el cielo, de la cual la habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Qué importante y qué regalo es que el Señor nos haya dado su palabra para poder ver todo el consejo de Dios, toda la palabra verdadera del Evangelio, saber cuál es el mensaje verdadero. Hoy en día se intenta tergiversar, no darle la importancia a la palabra, o se intenta buscar otras formas para llegar a Cristo, pero no es así. Es bajo la lectura de la palabra verdadera del Evangelio, leyendo nuestras palabras, nuestra Biblia, que ha llegado a vosotros, continúa diciendo, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Esa gracia que conocieron es a través de la predicación de verdadera del Evangelio. O sea, esa fe, ese amor, esa esperanza lleva fruto en nuestras vidas. Y continúa Pablo diciendo, como lo habéis aprendido de Epafras. Aquí tenemos otra solución de este misterio, de cómo llegó la palabra allí a los hermanos de Colosas. Aquí está el hermano Epafras. Nos introduce Pablo al hermano Epafras. ¿Quién era este? Bueno, este hombre probablemente había escuchado a predicar a Pablo en Éfeso, a 200 kilómetros de este pueblo, de Colosas. Y se ve que este hombre fue llevado a predicar allí en su pueblo, en la ciudad donde él vivía, y a raíz de ahí se convirtió esta iglesia, estos hermanos, empezó a crecer, y se ve que Epafras luego va a dar con Pablo, que ya veremos dónde estaba Pablo, y le comunica y expresa cómo estaba esa iglesia, cómo había crecido esa iglesia y en qué punto se encontraba esa iglesia. Y mira lo que dice Pablo de este hombre. Dice que fue un consiervo amado, o sea, otro colaborador amado por Pablo. Una palabra clave, que es un fiel ministro. ¿De quién? De Cristo. Para ustedes, para vosotros. O sea, Epafras estaba trabajando para la iglesia allí en Colosas. Y una cosa importante, un detalle importante es que era un hombre fiel. ¿Fiel a qué? A la verdad que habíamos hablado anteriormente. Fiel a la palabra de Cristo, al mensaje del Evangelio, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, oyeron a Epafras comentar todo esto, como estaban ellos allí en esa iglesia, no cesamos de orar por vosotros. Aquí vemos otra vez la importancia de la oración. Pablo y sus colaboradores no cesan de orar. ¿Qué nos puede llevar a pensar esto? ¿Qué nos puede llegar a sacar una conclusión? De que tenemos la necesidad de orar por nosotros, por nuestra iglesia. Nosotros como hermanos, como personas, como creyentes, debemos orar tanto individualmente como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos orar? Primero, para dar gracias al Señor, y segundo, para pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad del Señor, en toda la sabiduría e inteligencia espiritual. Y tú podrás preguntarnos, ¿pero para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Ahí está la cuestión. Una vez que hemos conocido la fe, una vez que amamos como Cristo ama, una vez que tenemos esa esperanza en nuestro corazón, entonces tenemos que andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y continúa Pablo diciendo, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria,
Podemos estar fortalecidos por esa esperanza que hablamos al principio, por esta esperanza. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y aquí viene una parte muy importante. Para toda paciencia y longanimidad. Pablo se está refiriendo aquí a que como creyentes podemos atravesar situaciones complicadas y vamos a atravesar situaciones complicadas. Pérdidas, enfermedades, momentos inestables, problemas en la familia, problemas en nuestros trabajos, circunstancias que ni siquiera pensábamos que íbamos a meternos en algún día y estamos ahí. Momentos malos en nuestras vidas, problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas que a lo mejor no tenemos trabajo, y ahí dice que debemos ser fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria. Y ahí perseverar, en esos momentos perseverar en el Señor. Y no de perseverar de una manera triste, sino con gozo, como dice Pablo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es muy importante, hermano. Somos hijos de Dios y el Señor nos ha hecho aptos de una herencia preciosa, de ser hijos de luz y no andar todavía en las tinieblas, las cuales nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Qué bueno. Son palabras maravillosas, como Pablo en tan poco texto resume la vida del creyente. Y continúa diciendo, y ya iremos parando ya en el versículo 14. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué bueno, hermano, como Pablo empieza hablando a estos hermanos allí en Colosenses a través de esta carta, y ora por ellos y les presenta nuevamente lo que Cristo, lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros, cómo Él nos ha regalado la fe, cómo esa fe nos ha dado un amor nuevo, un amor diferente, un amor que se quiere igualar a ese amor de Cristo. Y después nos da esa esperanza divina de poder esperar en el Señor confiado, de que Él va a volver. Y si no vuelve mientras estemos aquí, iremos al cielo, ante su presencia, por toda la eternidad. Y después dice que aún con todo esto, cuando estemos en nuestra vida aquí, podremos estar fortalecidos en su poder, porque tenemos a Cristo a nuestro lado, y Él nos va a soportar y nos va a ayudar. Aquel que nos redimió de nuestros pecados, que ahora podemos ser hijos, hermanos de Cristo. Preciosas palabras con las que empieza el apóstol Pablo aquí. Ya veremos poco a poco dónde estaba Pablo, cuáles las circunstancias de Pablo escribiendo esta carta y las de Timoteo también, y cómo Epafras luego llega esta carta allí a los hermanos de Colosas, pero iremos poco a poco, poco a poco. En esta ocasión nada más que vamos a quedar con esta oración que hizo Pablo allí a los hermanos de Colosas, pero es importante saber eso, ¿no? De que tenemos que estar confiados en el Señor y pedir que el Señor nos aumente nuestra fe, que nos aumente la fe, que ese amor que está en nosotros, ese nuevo amor que ha nacido en nosotros, sea más como el de Cristo y que nuestra esperanza sea conocida, que nosotros podamos estar gozosos en cada momento, en cada situación, porque Él nos ha librado de las tinieblas y nos ha dado la luz, en ese reino precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, que nos llena de bendiciones cada día. Saludos, hermanos.